Hoy damos por terminado el curso oficial en la Universidad de Pamplona. Esta sería la clase 30, pero en horas, digamos que pasamos, eh, nos excedimos de las 64 horas haciendo repasos, hicimos muchas cosas en el curso. Eh, este problema es familiar para Esteban, ¿sí o no? Entonces, Esteban ha visto este problema ya anteriormente, lo vio en un parcial, y es que en mecánica estadística, digamos que nosotros decimos que es importante el operador de estado, nosotros podemos describir el operador de estado, descripción, matemática del operador de estado, ¿cierto? Descripción matemática del operador de estado, yo por ejemplo, puedo decir que ρ, nosotros motivamos esto desde la arena conceptual muy bien, es la suma sobre m de la probabilidad de un estado en particular y el operador de estado me va a servir a mí para dos cosas, ¿cierto? Fundamentalmente. El operador de estado es muy útil para yo calcular el valor esperado de un observable. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo, bueno, hagamos eso primero. Valor esperado de O. El valor esperado de O no es otra cosa que la suma sobre M de la probabilidad de P sub M del bracket entre phi M y phi M del observable O, ¿cierto? Entonces voy a hacer acá lo siguiente. Esta es la suma sobre M de PM del bracket entre phi M y phi M del operador O, y acá coloco una resolución de la identidad, suma sobre I del que de I por el bra de I, la suma sobre J del que de J por el bra de J, y esto nos va a quedar como la suma sobre IJ. Aquí nos va a quedar la suma sobre M de PM del bracket entre phi M e I por el bracket entre I y J del observable por el bracket entre J y phi M. Y acá, entonces nos queda la suma sobre I y J. Entonces acá nos queda el bracket entre I y J del observable, y acá nos va a quedar eh, el bracket entre J y phi M. Como el bracket es lineal, entonces coloco acá la suma. Acá voy a colocar la suma sobre M de phi M, y acá el bracket de I, ¿cierto? Bueno, muy bien. Me faltó acá la PM, segundo. Entonces acá no nos queda otra cosa que el operador de estado. Este término de acá es el operador de estado, o sea que esto es la suma sobre IJ del bracket entre I y J, ¿cierto? Acá nos queda el bracket entre J e I del operador de estado, ¿cierto? Y yo puedo escribir esto así como la suma sobre I del bracket entre I e I de O por la suma sobre J, que es DJ, bra de J, rho. Esto no es otra cosa que la resolución de la identidad. Y o sea que esto queda como la suma sobre I, el bracket sobre I, ¿cierto? Entre I y I del operador por rho, ¿cierto?
Y esto no es otra cosa que la traza del operador por el operador de estado, ¿cierto? Así es como se calcula un valor esperado, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Eh, la traza, nosotros hemos demostrado que la traza tiene una propiedad que es que perdón, el operador de estado tiene la propiedad que la traza del operador de estado es unitaria, ¿cierto? Muy bien. Por lo tanto, ¿cómo sabemos nosotros esto? Pues muy sencillo. ¿Cuál es el valor esperado del operador uno? Entonces sería la traza del operador uno por ρ, que es la traza de ρ, y el valor esperado del operador uno no es otra cosa que 1, ¿cierto? Entonces, ahora, estados térmicos. Los estados térmicos no tienen mucho sentido en sistemas cuánticos abiertos, cerrados. Diría yo que un estado térmico tiene sentido en un sistema cuántico abierto, ¿cierto? Porque para eso mi sistema cuántico tiene que haber termalizado con un reservorio. Entonces, para un estado térmico, nosotros tenemos el operador de estado como la suma sobre m por e a la menos beta h sobre una cantidad z, que después voy a definir por el ket de m, por el bra de m, donde m es un autoestado del Hamiltoniano. Esta simplificación que voy a hacer acá solo es válida cuando m es un autoestado del Hamiltoniano. O sea, si nosotros no podemos diagonalizar el Hamiltoniano, digamos, esto no tiene mucho sentido. Por lo tanto, ¿esto cómo queda? Si yo actúo con e a la menos beta h sobre el ket de m, esto me queda m por e a la menos beta em sobre z por el ket de m por el bra de m, ¿cierto? Y acá, entonces, si yo saco la traza de ρ, la traza de ρ me daría a mí como algo así. Buenas noches, Joan. Entonces, acá la traza de ρ me da la traza de la suma sobre m de e a la menos beta em sobre z, ¿cierto? Por el ket de m, por el bra de m. Y acá entonces tenemos traza. Bueno, ya expandimos la traza en una base. Esta es la suma sobre n, ¿cierto? De el ket de n acá, el ket de n acá y acá la suma sobre m de e a la menos beta em sobre z ket de m bra de m, ¿cierto? O sea que esto queda como la suma sobre m y n de e a la menos beta em sobre z, ¿sí o no? Bracket entre n y m, bracket entre m y n, ¿cierto? Entonces, y esto es un delta, el otro también, o sea que acá m tiene que ser igual a n, o sea que esto queda como la suma sobre n de e a la menos beta en sobre z, que simplemente es una cantidad. Y esto me queda igual a 1, de donde yo obtengo, para este caso particular del operador de estado, obtengo esta expresión para z, ¿cierto? Z es igual a la suma sobre m de e a la menos beta em, ¿cierto? Y esto se conoce como función de partición. En este caso yo elegí, digamos, una base particular para la función de partición, que es una base autovectora de un Hamiltoniano que tiene simetrías discretas, ¿cierto? Vamos a ver qué pasa si el Hamiltoniano tiene simetrías continuas.
Entonces acá, en general, yo podría decir en general, Z se calcula como la traza de E a la menos beta H, ¿cierto? Muy bien. Entonces digamos que Z, ahora Z acá, Z de beta va a ser igual a la traza de E a la menos beta H. Y esto es igual a la suma sobre K, siendo K la etiqueta de un estado de momentum, que es una onda plana, por E a la menos beta H, que depende del operador momentum, ¿cierto? Muy bien, entonces ese estado K es un autoestado de H que depende de P y por lo tanto, entonces vamos a obtener, esto es la suma sobre K de E a la menos beta E de K por el bracket entre K y K, ¿cierto? Esto sería acá, entonces la suma sobre K de E a la menos beta E de K. Y E de K para una partícula libre, si nosotros consideramos el caso de free particle, es para una partícula libre, esto no es otra cosa que la suma sobre K de E a la menos beta H barra cuadrado K cuadrado sobre 2M, ¿cierto? En el límite continuo yo puedo pasar esta sumatoria a una integral. La sumatoria que yo paso a una integral es 1 sobre el volumen por una sumatoria, como nosotros vimos en clase anteriormente, ¿cierto? O sea que esta integral se convierte en V volumen por la integral sobre el momentum de 3K dividido 2pi al cubo. Recuerden que el momentum es H barra K, pero como convencionalmente a veces toma H barra como 1, entonces sencillamente esto se le llama momentum, digamos porque los físicos tienen ese vocabulario que es raro, pero realmente es el vector de onda, ¿cierto? Entonces esto es E a la menos beta H barra cuadrado K cuadrado sobre 2M, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer un cambio de variable acá, ¿cierto? El cambio de variable voy a decir que entonces como el momentum es igual a H barra por K, entonces yo puedo decir lo siguiente. Yo puedo decir que D3K no es otra cosa que D3P, ¿cierto? Sobre H al cubo, por ejemplo, ¿cierto? Acá dividido sobre 2pi al cubo, porque H barra es igual a H sobre 2pi, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces de acá yo puedo obtener lo siguiente. La función de partición que va a depender de beta, entonces viene dada por el volumen por la integral sobre D3P dividido H al cubo, ¿cierto? Por E a la menos beta P al cuadrado sobre 2M, ¿cierto? Y eh, esto no es más que el volumen por la integral. Acá hay tres integrales, ¿cierto? Porque es de 3P, o sea que esto sería como la integral sobre una de esas P's, Px, Py, Pz, no importa, sobre H, por E a la menos beta. Uno de esos P's al cuadrado puede ser Px, Py, Pz sobre 2M al cubo, de donde nosotros vamos a obtener que esto es B, ¿cierto? Sobre H al cubo, ¿sí o no? Que multiplica al resultado de esa integral que nosotros lo conocemos, porque es una integral gaussiana. Esto sería simplemente pi sobre lo que acompaña la variable de integración al cuadrado, o sea, sobre beta dividido 2m. Esto acaba al cubo. Esto es v sobre h al cubo. Y entonces esto quedaría como 2pi m sobre beta
a la 3 medios, ¿sí o no? Y esto no es otra cosa que el volumen, ¿cierto? Acá sería volumen a ver, 1 sobre h por la raíz, ¿cierto? De 2 pi k sub b por t m, todo al cubo, ¿cierto? Muy bien. A ver, ¿será que por acá me tragué algo? Yo no creo. Entonces, no, esto, digamos, tiene pinta de estar bien. Y acá, entonces, esto es volumen sobre una lambda de de Broglie térmica al cubo, donde lambda de de Broglie, que depende de la temperatura, es igual a H sobre 2 pi m K sub B por T, ¿cierto? Listo, muy bien. Eh, mm, ok, entonces, esto es lo que tenemos acá. Esa es la función de partición. Entonces, la función de partición simplemente es el volumen sobre la función de onda térmica de Broglie. Ahora, cuando la temperatura es muy alta, esta longitud de onda va a ser muy pequeña, ¿cierto? Por lo tanto, esta longitud de onda realmente es la longitud de onda de una función de onda electrónica, ¿cierto? Y esta longitud de onda está relacionada con la dispersión de la función de onda. Sería lambda térmica. Ahora, cuando T es muy pequeño, para T muy pequeño, entonces para K sub BT mucho menor, ¿cierto? Que, por ejemplo, H barra omega, que es la escala de energía cuántica. Entonces, básicamente yo voy a tener funciones de onda con una gran dispersión, ¿sí o no? Esta es una función de onda con una gran dispersión. Por lo tanto, acá va a haber un fenómeno de interferencia cuántica debido a la baja temperatura y a la gran longitud de onda de Broglie, o sea, la gran delocalización debido a la temperatura. Entonces acá tenemos un traslape, ¿cierto? De donde nosotros podemos obtener el fenómeno de interferencia cuántica, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando la temperatura es grande? Entonces, para K sub B por T mucho mayor que H barra omega. Entonces, las funciones de onda, van a estar más localizadas y menos dispersas alrededor de su media, debido a que la longitud de onda para temperaturas grandes va a ser muy pequeña, la longitud de onda térmica de Broglie. Por lo tanto, las partículas no van a alcanzar a exhibir un fenómeno de interferencia con las funciones de onda de las partículas, y estas partículas se van a comportar balísticamente, como si fueran puntos, como si fueran bolas de billar, ¿sí o no? Esto es como un comportamiento más balístico, comportamiento balístico. Y este de acá es un comportamiento más coherente, que nosotros esperamos esto porque bajas temperaturas significan cuántica y altas temperaturas significan clásica, ¿cierto?
La pregunta importante que uno se quiere hacer en estos casos es cómo es el operador de estado, ¿cierto? ¿Cómo sería el operador de estado para una temperatura T, pero en la base de posición, ¿cierto? Entonces, operador de estado para una temperatura T en la base de posición. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Entonces tenemos acá, por ejemplo, vamos a considerar una partícula en una caja, por ejemplo, ¿cierto? Naturalmente es una caja tridimensional, pero pues yo la estoy dibujando acá en dos dimensiones. ¿Sí o no? Entonces, esta es una caja. Esta dimensión de acá sería, por ejemplo, LY. Y esta dimensión de acá sería, por ejemplo, LX. ¿Sí o no? Entonces, básicamente, si la partícula es una partícula libre dentro de esa caja, es decir, el potencial es cero adentro de la caja, entonces tenemos un hamiltoniano que es igual a P cuadrado sobre 2m, ¿cierto? Y los elementos matriciales del hamiltoniano entre la base de la posición y la base del momentum, como nosotros bien sabemos de nuestro curso de mecánica cuántica, entonces esto sería el bracket entre K y R, que son las bases respectivas de posición y momentum, del operador momentum al cuadrado sobre 2m, que sería el hamiltoniano. Esto no es otra cosa que 1 sobre 2m por el bracket entre K y R del operador pi al cuadrado. Y nosotros bien sabemos que esto no es otra cosa que 1 sobre 2m por menos IH barra al cuadrado laplaciano escalar del bracket entre K y R. Y el bracket entre K y R es lo que yo conozco convencionalmente como una onda plana. Entonces, este bracket de acá va a ser proporcional a E a la I K punto R, que es una onda plana, ¿cierto? Por lo tanto, esta expresión de acá no es otra cosa que menos H barra cuadrado sobre 2m laplaciano escalar de esa onda plana que realmente con factor de normalización a bordo sería E a la I K punto R sobre la raíz del volumen, ¿cierto? Y estos serían los elementos matriciales de un hamiltoniano, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Esta partícula, digamos, va a tener asociada una condición de cuantización debido a las condiciones de frontera, ¿sí o no? Entonces, nosotros debemos de imponer unas condiciones de frontera, ¿cierto? Condiciones de frontera. Y en las condiciones de frontera, nosotros simplemente tenemos que E a la I, por ejemplo, K punto R, debe de ser igual a E a la I K punto R más un vector R que determina las condiciones de frontera, ¿cierto? Y esto es igual a E a la I K punto R por E a la I K punto R mayúscula, se va esta de acá con esta de acá y me queda que E a la I K punto R, ¿cierto? Que no es otra cosa que E a la I
cada punto LX, LY, LZ, siendo las dimensiones de la caja, esto tiene que ser igual a 1, ¿sí o no? O sea que individualmente cada uno de estos términos es igual a 1, o sea que esto es E a la I, perdón, igual a 0, igual a 1, perdón. Entonces este término de acá, básicamente para que es E a la I KX por LX, esto sea igual a 1, esto es un real, entonces tenemos que imponer que coseno de KX por LX es igual a 1. Por lo tanto, KX por LX debe ser igual a un entero multiplicado por 2pi, ¿cierto? De acá obtenemos la condición de que el momentum KX está cuantizado y viene dado por 2pi sobre LX por NX, ¿cierto? Y para las otras dimensiones existe una condición similar. KY igual a 2pi por NY sobre LY, ¿cierto? Y KZ igual a 2pi por NZ sobre LZ, ¿cierto? Entonces, esto es básicamente lo que nosotros tenemos de las condiciones de frontera, listo. Pues ahora vamos a tratar de calcular el operador de estado en la base de posición. Acá simplemente hemos, digamos, hecho uso del problema de autovalores para el hamiltoniano, ¿sí o no? Acá, básicamente, ¿qué es lo que nos va a dar el valor esperado? Entonces, este valor esperado, cuando yo saco el laplaciano de esto, esta parte de acá nos va a dar menos h barra cuadrado y cuadrado es menos 1, se cancela acá. O sea que esto sencillamente es igual a h barra cuadrado k cuadrado, ¿cierto? Sobre 2m, ¿sí o no? Por la onda plana. Entonces, ¿esto qué implica? Esta parte de acá, aquí se los escribe en una cajita, implica que la onda plana h, el hamiltoniano, actuando sobre una onda plana, es igual a una dispersión E de K, que es una energía, por la onda plana, ¿cierto? Esto es como un problema de autofunciones, más que de autores, de autovector, un problema de autofunciones. ¿Sí o no? Donde E de K es h barra cuadrado k cuadrado sobre 2n, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, operador de estado en la base de posición. Entonces, esto es R de R, R', ¿cierto? Entonces, ¿esto qué será? Simplemente este ρ de R, R' es el bracket entre R' y R del operador de estado, ¿cierto? Y si el estado es un estado térmico, entonces nosotros ya vimos que nosotros podemos escribir ese ρ como R', ¿cierto? E a la menos beta H de P, ¿cierto? Sobre Z de beta R. Sacamos entonces Z del bracket porque Z es un número. Y esto quedaría como el bracket entre R' y R de E a la menos beta H de P, ¿cierto? Bueno, muy bien. Voy a utilizar aquí una resolución de la identidad, ¿cierto?
Y entonces esto me va a quedar de la siguiente forma, utilizando una resolución de la identidad. Esto me queda bra de R', la suma sobre K, que son unos autoestados del operador momentum, el que de K por el bra de K por E a la menos beta H de K, ¿cierto? Porque cambiamos P por K. R, esto es un problema de autovalores acá, y esto como nos queda. Esto acá nos viene a quedar como 1 sobre Z de beta suma sobre K, bracket de R' y K, ¿cierto? Bracket de K y R por E a la menos beta E de K, que es la dispersión que nosotros hallamos con este problema de autofunciones, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, y acá, pues 1 sobre Z de beta, la suma sobre K. Si nosotros sabemos que el bracket entre K y R es una onda plana, el bracket entre R y K es el complejo de la onda plana, ¿cierto? O sea que esto quedaría acá como E a la menos I K punto R' sobre la raíz del volumen. Y acá queda E a la I K punto R sobre la raíz del volumen. Acá queda E a la menos beta E de K. ¿Sí o no? Esto queda como 1 sobre Z de beta por 1 sobre el volumen, suma sobre K, ¿cierto? De E a la menos beta, E de K por E a la I, K punto R menos R'. Entonces así me está quedando el operador de estado, ¿cierto? En la base de posición. Y ahora simplemente voy a utilizar el truco de la integral que utilicé ahorita para la función de partición. Esto queda entonces 1 sobre la suma sobre K, no es otra cosa que la integral sobre D3K, ¿cierto? O sea que esto queda 1 sobre Z de beta, ¿sí o no? Entonces quedaría acá por la integral. Esto sería la integral sobre D3K, 2pi al cubo, E a la menos beta, P cuadrado sobre 2 porque eso ya es continuo, ¿cierto? Esto es una variable continua. Y acá por E a la I, K punto R menos R'. ¿Sí o no? Bueno, muy bien. Reemplazamos la dispersión. Bueno, esto realmente acá, esto es una dispersión. O sea, esto sería como E a la menos beta. E de K reemplazamos lo que nosotros ya sabemos que es la dispersión. Esto es D3K sobre 2pi. Entonces esto queda como E a la menos beta, H barra cuadrado, ¿cierto? K cuadrado sobre 2m por E a la I, K punto R menos R'. Esa es la integral que hay que calcular. Digamos que esto, desde la perspectiva comparativa, tiene mala pinta, pues, ¿sí o no? Entonces, pero vamos a ver que de pronto esto no tiene tan mala pinta. Entonces vamos a utilizar la misma sustitución que utilizamos para la primera integral, ¿cierto? D3K sobre 2pi al cubo es D3P sobre H al cubo, ¿cierto? O sea que esta sustitución ha de quedar como algo así. Entonces esto queda igual a 1 sobre Z de beta por la integral sobre D3P dividido H al cubo, ¿sí o no?
Y acá, entonces me queda e a la menos beta p cuadrado sobre 2m por e a la i p punto r menos r prima sobre h bar. ¿Cierto? Entonces nosotros vamos a utilizar unos índices acá. Vamos a utilizar unos índices, ¿cierto? Para expresar p al cuadrado. ¿Qué es p al cuadrado? La suma sobre i de pi al cuadrado, porque eso tiene componentes en x, y, z, o en r, teta y phi, lo que sea, ¿cierto? Entonces esto es 1 sobre z de beta. Esto sería la integral sobre d3p dividido h al cubo, esto es por e a la menos beta sobre 2m, suma sobre i de pi al cuadrado por e a la i sobre h barra suma sobre i de pi, que es una componente, ¿cierto? Por ri menos ri prima, ¿sí o no? Hasta ahí vamos bien. De acá para arriba, esto es simplemente es matemática. O sea, aquí pues, esto no tiene ningún chiste como extraño. Entonces, estas sumas que yo tengo acá, recuerden que la suma en una exponencial, como vimos en el curso, se convierte en una productoria, ¿cierto? Entonces, esto es, acaba la productoria porque estas son tres integrales y eso se convierte en un producto de tres exponenciales con respecto a cada grado de libertad con respecto a cuál estamos integrando. Entonces, simplemente podemos integrar con respecto a un grado de libertad y multiplicar integral por 3, ¿cierto? Entonces, esto queda acá como la integral sobre dp, ¿cierto? Debido h, no h al cubo, sino h simplemente acá, de e a la menos beta p cuadrado sobre 2m por e a la i sobre h barra p, ¿cierto? Por r menos r prima. Todas estas son componentes. Esta es la componente diésima, componente diésima, componente diésima. Integramos con respecto a la componente diésima, ¿cierto? Ahora lo que yo voy a hacer acá es lo siguiente. Voy a hacer una factorización. Esto será dpi sobre h, ¿cierto? Factorizo e a la menos beta. Acá factorizo beta sobre 2m y entonces ¿cómo queda esto acá? Me queda pi cuadrado. ¿Sí o no? Acá me queda menos 2mi. ¿Sí o no? Por pi sobre ri menos ri prima dividido beta h barra y cierro paréntesis acá. Yo podría escoger como una parametrización acá, ¿cierto? Ya podría hacer esto. Esto aquí es la suma desde igual a 1, ¿cierto? Entonces ya acabo de escoger una parametrización. Esto es e a la menos beta sobre 2m. Esto es pi al cuadrado. Acabo de colocar menos 2 gamma por pi, ¿cierto? Y entonces gamma, ¿qué sería gamma ahí? Gamma sería m por i por ri menos ri prima sobre beta h barra, ¿sí o no? Y acá completo cuadrados, o sea, ¿qué voy a sumar acá? Voy a sumar gamma cuadrado y voy a restar gamma cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces, ¿cómo queda esta vuelta? Esto me va a quedar acá como 1 sobre
Z de beta, productoria desde igual a 1 hasta n, entonces queda la suma, la integral sobre dpi sobre h, acá quedaría e a la menos beta sobre 2m pi, ¿cierto? Menos gamma todo al cuadrado, ¿cierto? Y acá afuera, entonces esta que es menos gamma cuadrado, queda multiplicada por menos beta, y acá entonces, ¿qué va a quedar? Esto va a quedar e a la beta gamma cuadrado sobre 12. ¿Sí o no? Y eso termina siendo una constante dentro de esa integral, o sea que esa constante puede salir de la integral, ¿cierto? Segundo. A ver, primero sí, cometí un error por acá en un signo. Eh, mm, no, ahí vamos bien. Listo. Entonces acá ya me queda este término de acá es una constante. Es 1 sobre z de beta, ¿cierto? Esto no es hasta n, sino hasta 3. Son 3 dimensiones. Y entonces acá me quedaría el resultado de esta integral, que es una integral gaussiana. Para eso es que para eso es que hago el procedimiento de completar cuadrados, ¿cierto? Y entonces acá simplemente me queda como la raíz. Bueno, dejemos la productoria ahí por el momento. Esta productoria desde i igual a 1 hasta 3. Ya en esta integral nada depende de pi. O sea que ya hay nada va a depender de i. Lo único que va a depender de i es ese gamma que hay allá, ¿cierto? Entonces, esto sería acá. ¿Cómo queda esto? Esto queda pi sobre beta dividido 2m, pero beta es 1 sobre k sub bt, o sea que esto queda 2pi, ¿cierto? Por m por k sub bt, y esto acá está dividido h al cubo. Dividido h porque todavía no he implementado la productoria, ¿cierto? Y acá entonces, ¿cómo va a quedar esto? Ese gamma, ¿quién era? Ese gamma era i, ¿cierto? Era i, m por i, por r menos ri, ¿cierto? Sobre beta h barra cuadrado, ¿sí o no? O sea que esto va a quedar así. Esto queda como beta sobre 2m por i cuadrado, m cuadrado, ri menos ri prima cuadrado sobre beta cuadrado h barra cuadrado, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esto es igual a 1 sobre z de beta, ¿cierto? Es 1 sobre z de beta. Y acá, entonces miremos que vamos a sacar algo de la manga por acá. A ver, déjenme, yo pienso. Se cancela este de acá con este de acá, ¿sí o no? O sea que queda 1 sobre beta, este m de acá con este m de acá, queda m arriba, ¿cierto? O sea que esto va a quedar por la productoria desde igual a 1 hasta 3, ¿cierto? Esto de acá sería 1 sobre la longitud de onda de de Broglie térmica. Y acá, a ver, déjenme yo reviso que nos queda por acá. Entonces nos va a quedar esto por E. A ver, E. Ese I al cuadrado es menos, o sea que esto queda menos. K sub B T sube. O sea que esto queda como K sub B por T por la masa. ¿Cierto?
sobre 2, sí debería quedar un 2 ahí. Entonces esto quedaría como RI menos RI' al cuadrado sobre 2 H barra al cuadrado, ¿cierto? Pero H barra al cuadrado es H al cuadrado sobre 4pi cuadrado, ¿cierto? O sea que se va 2 con ese 4 y eso queda H cuadrado sobre 2pi cuadrado, el cual, digamos, va a subir módicamente, ¿sí o no? Para que nosotros tengamos 1 sobre z de beta, productoria desde igual a 1 hasta 3, 1 sobre lambda de Broglie térmica por E a la menos, esto sería acá 2 pi al cuadrado, ¿cierto? Por M por K sub BT, ¿cierto? Por RI menos RI' al cuadrado sobre H cuadrado. Y si nosotros digamos que revivimos la definición de la longitud térmica de de Broglie, nosotros nos podemos dar cuenta que esto acá, como lo tengo en ese exponente, es 1 sobre la longitud de onda de de Broglie al cuadrado, ¿cierto? Naturalmente ahí está pi al cuadrado, ¿cierto? Y yo solamente necesito un pi. Observen que ahí solamente va un pi. No importa, pues entonces dejo al pi por fuera y esto es 1 sobre z de beta. Productoria desde igual a 1 hasta 3. 1 sobre lambda de Broglie térmica. Esto queda e a la menos pi, ¿cierto? Va a quedar ahí. E a la menos pi, ¿cierto? Por RI menos RI' al cuadrado sobre lambda al cuadrado de de Broglie térmica. ¿Sí o no? Ahora, si yo implemento esta productoria, esa lambda es una constante, o sea que esto queda como 1 sobre z de beta, que multiplica a 1 sobre lambda de Broglie al cubo, porque la constante se multiplica 3 veces en la productoria, y esta exponencial se multiplica 3 veces para i, ¿cierto? O sea que esto es como si estuviera sumando desde igual a 1 hasta 3, ¿sí o no? O sea que esto es como e a la menos pi sobre lambda de de Broglie al cuadrado térmica por la suma sobre i de RI menos RI' todo al cuadrado. Y eso no es otra cosa que la magnitud del vector RI menos RI' al cuadrado, ¿cierto? O sea que esto queda como 1 sobre z de beta por 1 sobre lambda, longitud de onda térmica de Broglie al cubo. Entonces por E a la menos pi, magnitud de RI vector menos, perdón, RI vector ya no, simplemente R menos R'. El RI eran las componentes del vector dividido la longitud de onda de de Broglie al cuadrado. Muy bien, pero la longitud de onda, la función de partición, si ustedes recuerdan, inicialmente al principio de la clase nos había dado, ¿qué nos había dado? Nos había dado volumen sobre lambda de Broglie al cubo, ¿cierto? O sea que esto es lambda de Broglie al cubo sobre el volumen, se cancela esta con esta de acá y así el operador de estado o los elementos matriciales del operador de estado como en la base de posición podemos demostrar que el operador de estado depende de la diferencia entre R y R', típico por ser una partícula libre, y si fuera un potencial que depende de esa diferencia también.
Y esto queda como 1 sobre V por E a la menos pi, que multiplica a R menos R' al cuadrado, dividido lambda de Broglie al cuadrado de T. Si nosotros comparamos esto con una función de distribución gaussiana, recuerden que Gauss, la función de distribución gaussiana es algo como E a la menos X al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado de sobre 2 sigma cuadrado, que es la dispersión, ¿cierto? La desviación estándar. Eso significa que el operador de estado para un estado térmico es básicamente lo siguiente. Es un paquete de ondas, es un wave packet gaussiano cuya dispersión depende de la temperatura. A mayor temperatura, menor dispersión y a menor temperatura, mayor dispersión. Esta dispersión de acá es una función de la temperatura, ¿cierto? Y por lo tanto, esta dispersión que nosotros tenemos acá, nosotros podemos ver fácilmente con álgebra que esta dispersión al cuadrado que depende de la temperatura no es otra cosa que h cuadrado sobre 4 pi cuadrado m k sub b por t. O sea, que a mayor temperatura, menor dispersión y a menor temperatura, mayor dispersión, ¿cierto? Eh, mm, Ahora, a una temperatura T, por ejemplo, hay un rango de momentum que es posible, ¿cierto? O sea, es una superposición de ondas planas con un momentum fijo acá, ¿cierto? Entonces, esto está delocalizado en el espacio, pero está localizado en el momento, ¿cierto? Dependiendo naturalmente de la temperatura, porque acá la temperatura es la que va a estar dando la delocalización espacial, ¿cierto? Space delocalization. Una pregunta válida que uno puede hacer, pero en este caso es, bueno, ¿y qué sucedería en el caso tal de que yo no tuviera una partícula en una caja, sino por ejemplo dos, ¿cierto? Que esa realmente, si este curso de mecánica estadística fuera a continuar convencionalmente, que va a continuar convencionalmente, pero simplemente por la promesa que le hice a los chicos de la Universidad del Valle, de ver algunos temas que ellos están interesados, entonces vamos a terminar el curso, ¿cierto? Pero oficialmente, en términos de la maestría de la Universidad de Pamplona, el curso termina ya en este preciso instante, ¿cierto? Eh, mm, un segundo. Listo, chicos. Entonces, en un curso de mecánica estadística de maestría, ¿qué es lo que seguiría acá? Lo que seguiría es esto. Yo tengo una partícula acá, en esta caja. ¿Qué pasa si yo pongo dos partículas? Porque la mecánica estadística trata del problema de muchas partículas, no de una, sino de muchas. Entonces, lo que nosotros vamos a ver acá es que acá va a haber un potencial de interacción, ya sea atractivo o repulsivo de estas dos partículas, dependiendo de la naturaleza de la simetría de intercambio de estas dos partículas. Es decir, ya sean bosones o fermiones, ¿sí o no? Aquí va a cambiar algo. Va a haber algo
digamos, diferente según la naturaleza estadística de la partícula, ¿cierto? Y la pregunta que uno se haría es esta. Y por eso es que este problema es importante realmente, ¿cierto? Entonces, eh, si ese fuera el caso, por ejemplo, si ese fuera el caso, entonces, ¿cómo quedaría el operador de estado escrito en la base de posición para dos partículas? Entonces ya tendríamos, digamos, un operador de estado un poco más complejo, ¿cierto? Este operador de estado de acá sería algo como ρ de R1, R1', ¿cierto? R2, R2'. Y nosotros vamos a ver que eso va a tener que depender de la diferencia entre R1 y R1' y de R2 y R2'. Y a la postre ustedes van a ver que el operador de estado escrito para un sistema de dos partículas va a ser algo proporcional a E a la menos, ¿cierto? Acá va a ir como R alfa menos R alfa prima al cuadrado, donde alfa va a ser un índice que va a etiquetar a la partícula. Ahí vamos a estar indexando la partícula, ¿cierto? Ahora, a partir de acá, de una expresión para el operador de estado en la base de posición, lo que nosotros en últimas vamos a querer hacer después de aplicar permutaciones, una teoría de permutaciones para saber si estamos usando con bosones o con fermiones, porque las permutaciones sobre el estado, ¿cierto?, van a determinar la naturaleza estadística de la partícula. Así, a partir del formalismo del operador de estado, nosotros vamos a poder determinar la estadística de Fermi-Dirac y la estadística de Bose-Einstein. Así es como se hace esto de la manera más formalmente apropiada, ¿cierto? Entonces, pero digamos que yo creía que era, por lo menos en un curso de pregrado, ya sea en mecánica cuántica. Sí, es bastante interesante, Esteban. Igual yo con ustedes lo voy a seguir haciendo, ¿cierto? Simplemente que ya no, esa parte no haría parte de la maestría en física en la Universidad de Pamplona. Lo hago con ustedes, pues digamos, como grupo de investigación, ¿sí o no? Y entonces, en un curso de pregrado, ya sea de mecánica cuántica o mecánica estadística, diría yo, uno debe de calcular estos elementos matriciales del operador de estado en la base de posición, para que la extensión que viene le sea natural al estudiante. Es una extensión natural, simplemente extender este problema al problema de muchas partículas, ¿cierto? Bueno, jovencitos. Entonces hasta acá nos trajo el río. Acá cerramos el curso. Y, yo después hablo con usted, Daniela, y con Juan Diego, digamos, a ver si ustedes van a estar interesados o sea, miramos, ¿cierto? Miramos a ver si, si vale la pena que ustedes vean esta parte del curso o no, o más bien ustedes se ponen a trabajar en otra cosa. ¿Sí me explico? Vale. Sí, profe, eso estaba pensando yo. Entonces, Vale, de todas formas, hasta acá, Daniela, va a ser importante que repasen todo lo que hemos visto, por lo menos hasta acá. ¿Sí me entienden? vale. Ujú. Digamos que lo que viene de acá para arriba es más como de gusto para un físico, como para saber cosas, pero pues no, no es necesario, ¿cierto? Entonces, para el trabajo de ustedes no lo es. Bueno, chicos, entonces, feliz Ok. noche. Gracias, Esteban. Y ya entonces a las personas que van a participar en el resto del curso, yo les estaría avisando, listo. Bueno, profe, muchas gracias. Que tenga buena noche. Bueno.